Rogamos su presencia entre nosotros, Dios. Ruego que su Espíritu Santo, Dios, nos redarguya. Su Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Que nadie, ninguno de nosotros, Dios, aleluya, quede igual después de oír tu palabra, que ninguno de nosotros se sienta igual después de recibir de tu presencia, mi Dios. Te ruego que esta mañana, Señor, tú gobiernes en este lugar, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, y haga milagros en medio de nosotros, Señor. Úngenos, Dios, aleluya, para predicar tu palabra. Úngenos, Dios, aleluya, para hacer lo que nos enviaste a hacer. A ti toda la gloria y a ti toda la honra, y que los hombres te reconozcan en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de este mes, aleluya, es Cristo manifestado, Jesucristo manifestado. Hace varios años, muchos años, hermano, antes de que Cristo naciera, el pueblo de Israel, aleluya, sufrió una división. Algunos sabemos y entendemos que fueron llamados el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, y uno era al norte y otro era al sur. Y empezó a haber una serie de batallas, amén, entre el mismo pueblo de Dios. Pero llegó un momento muy especial, un momento de guerra, un momento de pelea, donde el pueblo de Israel se alía, hace una confederación con el pueblo de Siria. Y lo que hace Israel y Siria, hermano, es querer comenzar, aleluya, a invadir a Judá. Y comienza, aleluya, toda esta especie de ataque, de guerra, amén. Israel y Siria se vuelven fuertes al unirse, y el pueblo de Judá, amén, empieza a sentirse pues invadido, socavado, empiezan a tener miedo natural de una guerra. Y es que cuando las personas estamos, aleluya, en medio de la guerra, en medio del problema, cuando las personas, hermano, estamos peleando por una causa, amén, todos los que hemos oído un poquito de historia, hermano, sabemos que en medio de la guerra empieza a haber escasez. Se escasea la comida, se escasea, hermano, aleluya, el techo donde pasar la noche, escasea, hermano, la ropa, escasea la fuerza, escasea el ánimo, escasea el espíritu, y todo empieza a ser menguado porque uno está en guerra, está en batalla, uno está en lucha. Si tienes necesidad de tomar un vaso de agua, no puedes pararte en la noche, ir a tu cocina y tomar un vaso de agua, estás en el campo de batalla. Si se te antojó un chocolate, no agarras tus cosas y vas a la tienda y compras un chocolate. Estás en batalla, hermano. Ni siquiera, escúchame bien, estos dos ejemplos tan simples y sencillos que hoy son para nosotros, aleluya, eso es alguien que no disfruta, quien está en batalla, quien está en lucha, quien está, aleluya, sabiéndose, amén, que su vida depende del enemigo. Que si esa noche hay una invasión, yo podría morir. Que si esa noche, hermano, aleluya, el ejército contrario decide atacarnos con todas sus fuerzas, quizá yo ya no esté respirando mañana. Y así es como estaba Judá. Judá estaba, hermano, aleluya, siendo, amén, socavado. Y es en este momento de lucha, de pelea, es en este momento de tinieblas, de sangre, es en este momento donde no hay otra esperanza más que quizá tu espada y tu habilidad para pelear, y donde sabes que aunque tengas una espada y una gran habilidad, no podrás derrotar al enemigo. Es en ese instante, es en ese momento turbio y oscuro, hermano, donde nace una de las promesas más gloriosas, o yo diría la más gloriosa que tiene el cristianismo, la más gloriosa de la cual tú y yo podemos hacer partícipes a todas las personas que conocemos. Es ahí, hermano, en ese momento de tribulación, donde Dios decide manifestar su corazón, donde Dios decide mostrarle al ser humano quién es Él, qué pretende hacer Él. Y es entonces que el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, contiene la promesa más gloriosa de la cual tú y yo somos partícipes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está esta promesa ahí? Por lo que te acabo de explicar. Hay una lucha, una pelea. Su pueblo, Judá, el escogido, hermano, aleluya, está, amén, con miedo. Isaías 7, 14. Cuando esté ahí, regáleme un amén para que yo diga voy a leerlo y usted me siga con su vista. Si no lo alcanza a leer, a tener cuando yo lo leo, aquí lo estamos proyectando.
Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo, escuchen bien, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, el pueblo está queriendo una señal, el pueblo necesita esperanza. Y lo que hace Dios es decirle, ok, la esperanza para tu vida es que yo envíe a mi hijo, es que yo escoja a una mujer de entre la humanidad que sea virgen y que en ella pueda concebirse a Emmanuel, es decir, al Dios con nosotros. Jesucristo es la manifestación de que Dios mismo, el Rey de Reyes, el Creador del universo, estaría con nosotros. Y muchos de nosotros, hermano, aleluya, quizá no alcanzamos a entender que la manifestación de Cristo tuvo un porqué y tiene hasta la fecha un objetivo. Y hermano, Él en su reinado es totalmente eterno. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que cuando estamos nosotros en la batalla y en la lucha, hermano, amén, somos, aleluya, menoscabados en todo. Cuando tú decides servir a Cristo y te metes en obediencia, vas a ser menoscabado en tu tiempo. Y necesitas la esperanza de Cristo y necesitas recurrir a Dios para decirle, Señor, es que yo prefería hacer esto, pero ahora necesito obedecer. Cuando las personas, hermano, deciden servir, ahora tienen que ser menoscabados en su voluntad. Dios no la viola, pero yo decido poner mi voluntad. Yo deseo, aleluya, comenzar a vivir para agradar a aquel que me rescató. Y muchos de nosotros hoy, aleluya, tenemos la esperanza, hermano, en producir, en tener, en el éxito, en muchas cosas, menos, aleluya, en ser menoscabados, porque estamos peleando la lucha espiritual a la cual Cristo nos llamó, que es la de ganar almas. Para ganar almas, hermano, hay que meterse a la misma garganta del infierno, aleluya, y predicarle el evangelio al oprimido, para predicarle el evangelio al que no tiene esperanza, para predicarle el evangelio al enfermo. Y si tú no entiendes por qué Dios decidió manifestar a su hijo en plena batalla, en plena guerra, entonces tú, hermano, aleluya, crees que el Señor se manifestó para que te vaya bien en la vida. Y ese es tu todo, ese es tu top. Tu fe no puede traspasar el límite de decir que me vaya bien en la vida. Tenía yo una plática con mi familia respecto al cielo. Y lo que tú y yo alcanzamos a ver nada más es el cielo donde surcan las nubes, el cielo donde vuelan los aviones. Pero ¿hasta dónde más para allá podríamos entender lo que es el cielo? Es así, amén, como nuestra vista puede hacerle saber a nuestro cerebro que tenemos muchas limitantes. Así que el pueblo de Dios, hermano, está en guerra, está en batalla, está en lucha. Su hermano Israel se alió con Siria y me están atacando. Y dice el Señor, está bien, voy a hacer algo por ti. En tu guerra, en tu batalla, en tu lucha, ¿sabes? Yo voy a hacer, aleluya, que mi hijo, que yo pueda estar entre vosotros. Y lo voy a hacer a través de mi hijo. Isaías capítulo 9. Y quizá algunos de nosotros nos veamos libres de esta parte, pero ¿qué hay de cuando Dios nos alcanzó? ¿Quién de nosotros, cuando Cristo nos alcanzó, quién puede decir, pastor, me alcanzó, yo no tenía problemas? ¿Quién podría decir, pastor, cuando Dios me alcanzó, pues yo no necesitaba nada? Todos los que estamos aquí, el día que Cristo nos alcanza, hermano, aleluya, nos halla en esta guerra, nos halla en esta lucha, nos halla en una posición de menoscabo, aleluya, espiritualmente, físicamente, anímicamente, emocionalmente, económicamente, y todo lo que tenga que ver con nosotros estaba, hermano, aleluya, siendo invadido por el pecado, por el diablo. Y esto que estoy leyéndote, aleluya, es, amén, la base de la manifestación de Cristo. Sin que Dios no hubiera decidido que se concibiera el Señor bajo una semilla, escúchame bien, no corruptible, porque Cristo no fue concebido como tú y como yo, sino de simiente santa para que Él pudiera obrar a nuestro favor. El libro de Isaías, ahí mismo, capítulo 9, versículos 1 al 7, dice, escuche bien esta porción, mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia. Gloria a Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Recuerda al salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dijo? No temeré. Claro que no puedes temer cuando la promesa de aquel que se manifestó es real. Así que el Señor está hablándole a Isaías sobre ese momento de nuestras vidas donde estamos en obscuridad, donde sentimos caminar, hermano, en la muerte. El Señor está hablando de eso. Versículo 2, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz, Jesucristo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, Cristo resplandeció sobre ellos. Eso es la luz. Usted puede ir a Juan después, capítulo 1, y ahí dice que Él es la luz. Amén. Pero ahorita lo quiero solamente irlo concatenando. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú, escuche bien, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. La Biblia explica que Jesucristo fue, hermano, al mismo Hades, y ahí, estando en el infierno, fue allá para arrebatarle el cetro de la vida a la muerte, esto es, al diablo. Él, hermano, tuvo que ir ahí para poder cumplir la promesa que se había dado desde el tiempo de Isaías. Así que lo que está hablando el Señor a Isaías es diciendo, esto va a pasar, esto va a suceder. Yo he decidido que las cosas sean así porque he visto tu vida bajo un yugo de esclavitud, porque veo a tu vida en el pecado, porque veo a tu vida en sombra de muerte. Y es lo que está hablando, aleluya, el Señor. Versículo 4, lo voy a retomar, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Escuche esta palabra: Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermano, Dios le había dicho ahí al rey Acaz, dice, porque ya le había dicho que se iba a concebir su hijo, y le dijo, ¿quieres una señal? ¿Quieres que te demuestre que lo voy a hacer? Y el rey dijo, no, Señor, no sea de mí tentarte a ti, porque para él pedir una señal era tentar a Dios, tentar contra su fe. Así que Dios le dice, bueno, tú no pediste señal, pero yo te la voy a dar. El que esté en yugo, lo voy a quebrar ese yugo. El que tenga vara sobre su hombro, el que esté en esclavitud, yo lo voy a libertar. El que esté en guerra, yo le traeré paz. Porque mi hijo será, aleluya, escuche bien, él será admirable. Mi hijo será una luz, aleluya, que tú puedas admirar. Su manifestación debe ser algo admirable. Mi hijo será consejero. Si tú vienes a su palabra, su consejo es eterno, verdadero y perfecto. Y empieza Dios a describir y dice, y Él es un Dios fuerte. Sí, será concebido y nacerá. Porque ¿de qué serviría que nuestro Señor Jesucristo hubiese sido concebido y no hubiese nacido?
La manifestación de la concepción es que María dio a luz a Emanuel. Es que vino Jesucristo y empezó a habitar entre nosotros. Hermano, la mayor manifestación de la que Dios hace referencia sobre su Hijo es su nacimiento. Porque su nacimiento, hermano, es la que permite que Dios esté entre nosotros. Después de ahí se desata que Cristo mismo dice: enviaré al Espíritu para que esté entre vosotros. Así que hablar de la manifestación de Cristo es entender que Él tuvo que nacer, que Él tuvo que dejar su trono, hermano, para venir y ser, aleluya, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos de nosotros, y no solamente aquí, sino en la iglesia, hermano, amén, han llegado personas que no pueden dormir. Personas, hermano, aleluya, que tienen, amén, insomnio. Personas, hermano, que no pueden caminar con paz, ni siquiera en la calle. Y dice el Señor: yo soy el príncipe de paz. Yo soy quien te puede dar paz en tu batalla, en tu guerra, en tu pelea. Yo soy, aleluya, aquel que se ha manifestado para vivir entre ustedes. La pregunta de hoy, hermano, es: ¿Cristo es tu consejero? ¿Para ti Cristo sigue siendo admirable? Él es tu Dios fuerte con el cual todo lo puedes. Él es, hermano, el que ha puesto su reino en tu corazón y no ha sido derribado este reino por causa de que tú has decidido vivir dentro de ese reino. Él es ese Dios del que nos habla el Señor diciéndonos: aquí está mi paz. ¿Recuerdas a Cristo? Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como la da este mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú y yo no entendemos por qué Cristo se manifestó y todo lo que resulta de la manifestación del Señor, hermano, no estamos, aleluya, acercándonos a las promesas que Él prometió para que tú y yo, por causa de vivir en su reino, habitemos de esta forma, confiados, con paz, con dirección, con protección, con un cuidado, hermano, que nadie podría darnos. Esto nace, escúchame bien, nace de la guerra, nace del pleito, nace, hermano, de la muerte. Usted fue alcanzado cuando usted tenía peleas y guerras. Usted fue, aleluya, llevado a la esperanza de Cristo porque usted decía: esto no puede cambiar. Algunos de ustedes, hermano, fueron alcanzados cuando decían: es que el doctor me dijo que ya no tenía cura. Algunos de ustedes fueron sanados, fueron liberados cuando dijeron: me voy a divorciar. Algunos de nosotros, hermano, fuimos alcanzados, aleluya, amén, menoscabados por el alcohol, por las drogas, por cualquier cosa. Ese Dios sigue siendo el mismo hasta hoy. El mismo Dios amoroso está buscando manifestarse sobre tu vida. El mismo Dios amoroso quiere que recuerdes de dónde te sacó. No puedes decir aleluya o caminar como si esto no hubiese acontecido para tu vida. La manifestación del Señor, hermano, aconteció para que tú y yo seamos, aleluya, personas que entendamos por qué hoy tenemos este tipo de vida. Porque Él se despojó y nació. Porque Él tuvo que ser concebido en el vientre de una mujer. Un Dios fuerte, celoso, eterno, naciendo de mujer, siendo humillado por causa, aleluya, de que el Padre tenía un plan. Y ese plan es quitarte el yugo. Y ese plan es darte paz. Y ese plan es liberarte. En el libro de Lucas, que es un hombre que, según nos explica él mismo, dice: yo me he dado la tarea, me gusta mucho su expresión, la verdad, dice, de investigar, aunque lo vi, aunque lo viví, aunque ya lo sé, yo me he dado la tarea de seguir investigando para que lo que yo vaya a sentar en letra, puedan ustedes estar seguros que todo es verdad. ¿Estás aquí? Nuestra esperanza es verdadera. Si usted ha oído hablar de Cristo y su vida no ha cambiado, es que usted no tiene una esperanza real en Cristo. Es que usted no ha, aleluya, manifestado, aleluya, que usted está quebrantado, doblegado ante la manifestación gloriosa del Dios fuerte. Es que usted quizá ha querido, aleluya, ponerse hombro con el Señor y pensar que somos iguales. Él es Cristo, Él es el Señor. Y los hombres, las mujeres, los seres humanos necesitamos quebrantarnos ante la gloriosa presencia del Hijo de Dios. En Lucas
capítulo 1, versos 30 al 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y está con S mayúscula, refiriéndose a una persona, a un nombre propio. Él es santo, es uno de sus nombres del Señor. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Estás acá? Hijo de Dios. Hermano, ¿sabes en qué momento estaba el pueblo de Israel cuando vino esta palabra? ¿Sabes cómo estaban viviendo los judíos en este momento del cual estamos hablando? ¿En qué momento te imaginas? Yo sé que lo has leído. ¿Sabes quién era el pueblo que gobernaba en ese momento? Siria. Los sirios, hermano, seguían teniendo gobierno. Sí, obvio los pueblos romanos, pero estamos hablando, hermano, de que Siria seguía presente como en el tiempo de la promesa. El pueblo sirio es un pueblo que tiene el testimonio y debería, hermano, de concebir ellos, amén, que años atrás el Padre dijo: aleluya, voy a convertirme en carne, voy a estar en medio de vosotros. Y el pueblo sirio, hermano, aleluya, estuvo presente cuando la Virgen, aleluya, amén, ya estaba embarazada y cuando el hijo nació. Dios no ha estado en este mundo sin testigos oculares de que lo que Él dice se cumple. Dios, hermano, no ha permitido que muera la raza humana al punto de que nadie pueda hablar de la manifestación real de Jesucristo en la vida del ser humano. Algunos de nosotros tenemos que entender, aleluya, que nuestro Dios, hermano, ha buscado, aleluya, hacer, amén, que cada uno de nosotros pueda comprender y pueda entender que lo que Dios ha planeado a través de Jesucristo es libertad, es sanidad. Es que tú y yo, hermano, aleluya, tengamos una vida diferente por causa de aquel que se manifestó naciendo en este mundo. Ahí mismo en Lucas, capítulo 4, Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió, está ahí, en el poder del Espíritu a Galilea. Ya había nacido, ya que habían pasado aproximadamente 30 años de su vida. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciéndoles: se ha cumplido la promesa, yo me he manifestado, aleluya, y Dios me ha ungido para sanar a los quebrantados. He venido para pregonar el año nuevo del Señor. He venido a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. He venido a predicar un año agradable. Y las personas no creían que la manifestación del Dios vivo, del Dios real, fuera a través de Jesucristo. Hermano, lo que hace Jesús refiriendo al Antiguo Testamento es señalando cómo Él viene al necesitado. En los tiempos donde no hubo agua durante 3 años y medio, el profeta fue enviado a una casa, a una mujer. Y él hizo milagros con la viuda de Sarepta. En los tiempos donde había leprosos y enfermos, no hubo otro sanado por el profeta Eliseo, que Naamán el sirio. Tú y yo tenemos que entender, hermano, que Cristo, si llega a tu colonia, si llegó a tu casa, Él pensó en ti. Él pensó en usted. Él está buscando manifestársele al mundo, pero no quiere hacerlo de forma universal, sino quiere hacerlo de forma, hermano, aleluya, en donde individualmente usted sepa que Él vino para que usted tenga testimonio, que Él es capaz de sanarlo, de liberarlo, de perdonarle sus pecados, de hacer la obra a la cual vino. El mismo Señor Jesús fue ungido porque dice la Biblia en Pedro exclamó algo, dice: Él se apareció para deshacer las obras del diablo. Lo que el Señor vino a hacer, hermano, no es cosa pequeña. Él sabe que al tratar con nosotros, tiene que tratar, hermano, aleluya, con el pecado y su raíz. Él sabe que cuando llama a alguno de nosotros, que cuando Él vio nuestra necesidad, como la viuda de Sarepta o como a Naamán, Él tenía que estar listo para proveer de lo necesario, sin importar cuál sea la diferencia en nuestras necesidades. Pero muchas veces, hermano, tú y yo, aleluya, nos negamos a creer que tiene que seguirse haciendo la obra del perdón de pecados sobre nuestras vidas, porque algún día le dijimos: entra en nuestro corazón, y te has olvidado que de ahí para acá seguimos pecando. Te has olvidado, aleluya, que seguimos siendo tan corruptos, aleluya, como la Biblia lo marca. Nos hemos querido hacer a la imagen de Dios, hermano, sin tener una vida que literalmente lo glorifique y lo exalte por la falta de la perfección en nosotros. De lo que te estoy hablando, hermano, esta mañana es que Él se manifestó porque entiende quiénes somos, pero Él no actúa en función, o no al menos hasta el día de hoy, no actúa en función de juez para condenarnos, sino actúa en función de gracia y misericordia, por lo cual Él se manifestó. Le está diciendo a un pueblo, escúchame bien, le está diciendo a un pueblo que no cree en Él, dice: es que he venido para darte paz. He venido para quitarte, aleluya, la opresión. He venido para libertarte. He venido para que estés bien con el Padre. Hay una batalla y una guerra que se pelea día a día en nuestras vidas, hermano. Y esa es, aleluya, entre estar en la presencia de Dios o seguirnos alejando de la presencia de Dios. Cada mañana, cada día, aleluya, tú y yo necesitamos estar enterados que Cristo el ungido, el que nació y se manifestó, aleluya, es, aleluya, aquel que dice la Biblia que vino para hacer una obra sobre nuestras vidas. El evangelio es muy claro y verdadero. Dice: lo que Él comenzó, la obra que Él
a la cual le dio principio en ti, dice, la terminará. No dice la que comenzó, la terminó. La terminará, hablando del tiempo de nuestras vidas, donde Él seguirá obrando y trabajando desde el día que nos rescató hasta el día que se ha terminado. De tal manera que tú y yo tenemos que comprender que esta gran manifestación del nacimiento de Cristo, hermano, ha tenido un objetivo. Es hacer algo en nosotros. El objeto eres tú. En ti, como a la viuda, y la alimentó. Como Naamán, el sirio leproso. Sirio, el enemigo, quien confabula contra su propio reino, porque su gracia es así. Cuando llegué al Señor, yo decía que Él no existía. Y aunque sabiendo que yo decía que no existía, decidió perdonarme. Cuando Cristo me rescató, hermano, no había otra cosa en mi vida que se pudiera ver que fuera el pecado. Pero Él nos perdona porque para esto se manifestó. Para ser un Dios admirable, para ser un consejero, para ser un Dios fuerte, para ser alguien que tú y yo digamos, me es honroso oír a mi Dios, me es honroso, aleluya, amén, atender a las cosas de mi Señor, me es honroso todo lo que yo pueda hacer por mi Dios. Porque yo te puedo asegurar algo, ninguno de nosotros tuviera la vida que hoy tiene si no hubiera conocido a Cristo. Nadie puede tener la misma vida si no conoce a Cristo. Todos los que conocemos a Cristo, hermano, porque la Biblia lo dice y con claridad, dice, el reino no es comida y no es bebida. El reino es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. El reino es el Espíritu Santo y mi Hijo modificando tu vida. El reino es mi gloria manifestada a los ciegos. Tú y yo lo leímos y lo sabemos. En la región de Neftalí y Zabulón, luz les resplandeció. Ya no era el tiempo de la guerra, ahora era el tiempo en donde el pecado oscurecía y donde el pecado también nos llevaba a menguar, igual como si estuviésemos en guerra. Porque el pecado, hermano, el pecado nos roba, porque el pecado nos destruye, porque la apertura al pecado le da una oportunidad al diablo para que haga de nosotros estragos. Así que esta mañana, sabiendo que el tema del mes es Cristo manifestado, usted tiene que apegarse a la promesa que Él nació, que Él es el Hijo de Dios y que Él vino para destruir toda fortaleza que se levante en mi mente o en mi corazón contra Él, que Él vino, hermano, aleluya, para poder darme libertad, para poder perdonar mis pecados, para sanarme, para hacer lo que tenga que hacer según sea mi necesidad. Por eso Él está diciendo a los hombres, hoy ha llegado el día como cuando llegó el día para la viuda de Sarepta y como cuando llegó el día para Naamán. Hoy es tu día. Hoy es el día en que tú puedes, hermano, aleluya, cerrar la última puerta de pecado que no hemos cerrado. Hoy es el día en que podemos arrepentirnos de aquello de lo que nunca nos hemos querido arrepentir. Hoy es el día de aceptar nuestra condición delante de Cristo, porque para esto vino Él, para deshacer las obras del diablo. Así que si tú y yo queremos permanecer en nuestra actitud, no te puedo negar que conozcas la Escritura y tampoco te puedo negar que la has memorizado. Pero quizá, hermano, lo que sí podríamos llegar a negar en algún momento es que tú te conduzcas como un hijo de Dios. Porque es ahí donde muchos ya no queremos. Aprenderme un versículo, ¿qué tan difícil? ¿Qué es más difícil, aprenderse un versículo u obedecer? ¿Qué es más difícil, hermano, hacer un mensaje o ser fiel? Es que podríamos hacer cosas así de fáciles. Para lo cual Dios quiere obrar es para aquellas cosas que no podemos en nuestras fuerzas. Esas cosas que siguen estando presentes en la mente y el corazón. Esas son las que viene el Hijo de Dios a destruir. Cuando Cristo llegó a mi vida, hermano, no tenía ni un solo cabello que honrar a Dios. Cuando Cristo llegó a mi vida, estaba yo sumergido en el pecado. Pero cuando Él llegó y se manifestó como se manifestó hace 2000 años y me dijo, heme aquí y puedo liberarte, pues dije, Señor, abre la puerta y salgo de aquí.
Dame una oportunidad como tú se lo has dicho. Cambia mi vida. Y la comenzó a cambiar. Provéeme y entonces haré. Y comienzas a hacer. La manifestación de Dios para tu vida, hermano, no es para que hoy te detengas, es para que avances. La manifestación de Cristo a tu vida no ha sido para que tú sigas deleitándote en ti. La manifestación de Cristo ha sido para que, como lo dijo él, y se lo dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todo lo que él hace tiene un propósito, y es que tú y yo nos convertamos en hombres y mujeres que lo honremos y lo sirvamos. ¿Estás aquí? Así que es una decisión muy personal esta mañana. ¿Tú quieres que Cristo te libere? Pon tus ojos en él. ¿Quieres que Cristo te sane? Dile, Señor, manifiéstate en mi vida. ¿Quieres que el Señor rompa el yugo de esclavitud? Dile, Señor, rómpelo. ¿Quieres que Dios, hermano, quite la vara de esclavitud sobre tu hombro? Entonces Él es el único que puede hacerlo en nuestras vidas. Y cuando tú seas un hombre o una mujer libre, por pura, no es coincidencia, por pura consecuencia, tú puedes decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. ¿Qué quieres hacer con ella? Que toda persona que experimenta la libertad de Cristo no puede ni quiere volver, hermano, a la vida pasada donde era oprimido, presionado y donde estaba pareciendo que viviendo en una batalla, donde parecía que su vida iba de más a menos. ¿Has notado que tu vida va a menos? ¿Has notado, hermano, que tu espíritu va a menos? ¿Has notado que tu emoción va a menos? ¿Has notado que tu ánimo va a menos? ¿Has notado que las cosas van a menos? Hoy es una buena mañana para entender por qué Cristo se manifestó, por qué el Dios y el Rey de Reyes tuvo que manifestarse a través de un nacimiento, como el que hoy la gente celebra sin darle la gloria a Dios. Tuvo que nacer. Tuvo que estar entre nosotros, tuvo que tocar al leproso, tuvo, hermano, que liberar a las mujeres que le servían, tuvo, hermano, que llamar a los que estaban muy ocupados, tuvo que soportar a aquellos que se negaron todo el tiempo a creer que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, teniendo todo en contra, a todos aquellos que decidieron creer en él, los llenó de paz, los llenó de salud, los bendijo como sabe bendecir el Dios al que servimos. Así que Dios esta mañana quiere hacer algo en ti. Y si tú decides que sea así, porque no va a violar tu voluntad, tú puedes salir de este lugar diferente, porque la manifestación de Cristo no solamente tiene que ver con gracia, sino lo leímos, es un Dios de poder. Es un Dios de poder, porque su poder se manifestó desde que le arrebató el cetro a aquel que tenía, hermano, el poder de la muerte. Esto es al diablo. Nuestro Dios ha prometido grandes cosas y ha manifestado todo a través de Jesucristo su Hijo. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Y vamos a pedir a nuestro Dios. Quiero que cierre un momento sus ojos. Cierre un momento sus ojos. Incline su rostro en respeto a Dios. Y medite esta mañana. ¿En qué he sido menoscabado? No quiero que pienses en dinero. No pienses en lo que tú ves que estás bien, hermano. Porque ¿qué puede hacer Dios contigo? ¿Para qué vienes al altar si estás bien en todo? ¿Para qué oras si tú estás muy bien? Piensa realmente en aquellas cosas en las cuales Cristo normalmente redarguye en tu corazón. Ahí donde te encuentras con tu ego, ahí donde te encuentras con tu orgullo, ahí donde te encuentras con tu falta de perdón, ahí donde te encuentras con tu falta de quebranto, ahí donde te encuentras con la dureza de tu corazón. Eso es lo que tienes que atender hoy. Porque ese es el área que está en batalla, es el área que está en lucha. Ahí donde te das cuenta que eres rebelde, donde nos damos cuenta, hermano, que nuestra lengua no es prudente, donde nos damos cuenta que nuestros pensamientos siguen teniendo mucha libertad.
Porque ese es el área donde vamos siendo menoscabados. Es el área en donde el diablo puede tener una puerta abierta. Una guerra es muy evidente, una guerra es visible. Porque en el mundo así son las guerras, visibles. Pero en el mundo espiritual la guerra es invisible. La pelea que estás luchando es invisible. Y quizás estás aquí y estás cansado. Y quizás estás aquí y estás agotado. Y quizás estás acá y estás sin esperanza. Y quizás estás acá y dices, es que conozco la palabra, conozco la Biblia. ¿Sabes? Sin ponerla fuera de donde debe de estar, antes de conocer la palabra tienes que conocer a Cristo, tu Señor, quien murió por ti. Cristo, la promesa manifestada. Cristo, quien dice, he venido para que tengas paz, he venido para que dejes de ser esclavo, he venido para que dejes de estar enfermo, he venido para hacerte libre y me sirvas, he venido para darte una vida diferente, para que recobres fuerzas, para que recobres tu ánimo, para restaurar tu corazón, para restaurar tu espíritu. Para eso me he manifestado a un pueblo, para eso he venido. Para que puedas hacer las cosas normales que no se pueden hacer. Algunos de nosotros estamos en lucha. Y si seguimos luchando con nuestras fuerzas, si seguimos peleando por nosotros mismos, en algún momento, hermano, toda la estrategia y todo lo que tiene Satanás en contra de nosotros nos va a vencer. Porque en una guerra cuenta mucho el poderío, la estrategia, la inteligencia, las finanzas. Y la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Y se trajo junto con Él a 1/3 del cielo. Tiene muchos aliados. Tiene un gran ejército. Y confabula contra ti. Y hace también confederación, hermano, con tus gustos. Y hace confederación, hermano, con tu estado anímico. En contra tuya. En contra de nosotros mismos. Porque Israel estaba peleando contra Judá, contra su propio pueblo, contra los escogidos. Pero Cristo vino a nuestras vidas y Cristo se manifiesta para sacarnos de esa vida. De esa vida donde el gobierno ya no nos pertenece, donde el que manda es Él. Esa vida donde no nos conformamos. No nos conformamos con memorizar, sino que ahora queremos vivirlo, sentirlo, ser de Él, vivir para Él. Si Dios habló a tu vida en alguna área, si tú, aleluya, puedes identificar que hay algo en lo cual el mismo diablo podría, aleluya, usar para ponerte el pie, y tú sabes que hay un área en la cual todavía el diablo podría, aleluya, usar para hacerte caer, esa es tu área de lucha, es tu área de batalla. Y es ahí donde Cristo necesita ser tu Señor. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantar una alabanza, vamos a glorificarlo. Y quiero invitarte a que vengas al frente para que oremos juntos. Y quiero invitarte que vengas al frente para que oremos por ti. Y quiero que vengas al frente y le digas, Señor, manifiéstate en mi vida, libérame en esta área. Señor, manifiéstate en mi vida, quítame esta esclavitud. Pero eso es algo bien personal. Eso es algo que tú necesitas desear. Que Él, el Hijo de Dios, haga la obra en ti. Aleluya, adoremos a Cristo. El altar está abierto para tratar con Dios. Aleluya. A tus pies.